Agradecemos entonces las palabras del doctor Escudé y a continuación el doctor Luciano Tomasini hará una referencia a la complejidad del proceso de globalización. Muchas gracias. Quiero comenzar expresando mis agradecimientos y mi satisfacción por la invitación de la asociación a participar en diversos eventos de un congreso tan, no solo masivo, sino que tan dinámico y tan movilizador de intereses intelectuales. Me ha tocado hablar de los aspectos globales de la globalización, que es un poco complicado. Es difícil insertarse en una conversación sobre un tema tan reciente, tan importante, tan complejo como este, pero creo que lo estamos logrando. Para graficar su complejidad con un símil un tanto frívolo, comparemos este proceso con un certamen literario o con un concurso de belleza. Yo diría que la globalización es un fuerte candidato al premio del tema de nuestro tiempo. Diría que en mi opinión no hay más que 2 o 3 candidatos. Y que uno de esos otros candidatos, que es el tránsito de una etapa de la modernidad a otra o a la posmodernidad, en el fondo es sinónimo, es el contenido del proceso de globalización, que tiene un contenido. Es una tesis que voy a explicar. Es tan fuerte y tan cercano el proceso que a todos los que lo hemos observado durante mucho tiempo nos ocurre el efecto de que los árboles no nos dejan ver el bosque. Y en este momento yo personalmente siento que mis conocimientos del tema son mucho menores que mis perplejidades. Y por lo tanto, lo que puedo compartir aquí, en esta enorme sala, son las preguntas fundamentales y las respuestas tentativas que me provoca hoy este proceso. Sé que sería más correcto y más prolijo hacer una descripción académica y acabada del mismo, pero cualquier descripción que yo haga no sería honesta porque yo la cuestiono, no tengo una descripción. Voy a referirme a la definición, al sentido y a las alternativas del proceso. Sobre su definición se ha dicho mucho en esta mesa. Supongo que cada uno puede agregar una perspectiva. Quisiera distinguir entre los fenómenos, los procesos de internacionalización, transnacionalización y globalización, proponiendo que son diferentes. En la historia moderna del mundo, internacionalización ha habido siempre, en la medida en que se refiere al movimiento de cosas a través de las fronteras nacionales. Principalmente al movimiento de bienes y servicios, que hoy día se llama comercio internacional. Pero no solamente. Es al movimiento de diplomáticos y soldados. Es al movimiento de científicos y misioneros a través de las fronteras nacionales. La internacionalización no es contradictoria con un mundo estadocéntrico. La actuación internacional es un atributo del Estado nacional. No es algo distinto. Y por eso ha existido siempre, en un mundo de estados. La transnacionalización, a mi juicio, es diferente. En mi memoria, comienza a hacerse sentir en la segunda mitad de los años 60. En esa etapa, el valor de la producción, de las subsidiarias, de las grandes empresas o corporaciones de los países capitalistas, principalmente los Estados Unidos, en otros países, instaladas en otros países, superó por primera vez el valor del comercio internacional. Y en esa etapa, dentro de ese comercio internacional, comenzó a cobrar peso el valor del comercio intrafirma, es decir, de los productos, partes, piezas, patentes, tecnología, que se intercambian dentro de una misma firma distribuida en forma de red en todo el mundo. La literatura académica registró el hecho. Raymond Vernon, con su equipo de Harvard, publicó el primer panfleto importante,
señalando que la soberanía nacional estaba en extinción y no dejó de tener réplicas inmediatas. Al norte, Levitt, con la moderación típica de su país, describió la rendición silenciosa de la industria canadiense frente a las corporaciones americanas, silent surrender. Y en Francia, con el genio francés más dramático, Servan Schreiber, en nombre de Europa, denunció el desafío americano a los intereses europeos y se armó un debate que dura, tal vez se ha debilitado, se ha ablandado hasta hoy. Ese es el fenómeno de la transnacionalización principalmente de las actividades productivas, a las cuales 15 años después, por poner una cifra, a partir del año 75, 73, precios del petróleo, se agregó la transnacionalización de las finanzas, que, como dijo Diana, ha pasado a ser mucho más poderosa en términos cuantitativos y de influencia económica mundial que la transnacionalización de la producción. En tercer lugar, la globalización, a mi juicio, es algo distinto. Para ponerlo en la brevedad del tiempo que tenemos, yo diría, es que no es algo económico. Y eso me va a costar mucho demostrarlo, y no lo voy a tratar de demostrar. No es un fenómeno económico. Lo voy a describir con una enumeración, y ruego que en este punto presten atención porque va a ser una enumeración, no hay una definición posible. El fenómeno de la globalización consiste en la difusión e integración a través de las distintas sociedades nacionales, de las formas de producción, de los procesos tecnológicos, de los movimientos de capital, de la organización, de la forma de organización de los mercados, del diseño organizacional y las formas gerenciales de las empresas y otras instituciones públicas y privadas como los hospitales, de las formas de vida urbana, familiar e individual, de la violencia, la corrupción, del crimen organizado, de los intereses de la juventud o de la mujer en la sociedad. Es la difusión de todas estas cosas a través de las sociedades nacionales. De ahí mi afirmación de que no es un fenómeno económico. Por supuesto que estoy de acuerdo con que las variables económicas del proceso puedan ser las más importantes. Su percepción se inició con ellas. También estoy de acuerdo de que algunos analistas prefieran trabajar con esas variables y lo definan en términos económicos. Pero en tal caso ellos tendrán que dar cuenta de los fenómenos no económicos del proceso o dejar que otros den cuenta de ellos. Y son muchos. Voy a citar 3 ejemplos que a mi juicio son importantes y heterogéneos. La caída de los sistemas soviéticos y del muro de Berlín. Todos sabemos que no se debió al empleo del arsenal nuclear acumulado durante la Guerra Fría. Gran sorpresa, no hubo necesidad de emplear un gramo de aquello. Sin embargo, no todos estamos de acuerdo en que tampoco se debió al espejismo del capitalismo sobre las poblaciones socialistas. Porque a mi juicio y por la información de la época, el que estas poblaciones, estas sociedades, pudieran manejar y envidiar conceptos abstractos que nunca habían conocido, como el de empresa privada, mercado y competitividad en lo económico o democracia en lo político, era muy difícil. Lo que ellos envidiaban son cosas muy concretas, como cosas que atisbaban a través de las rejas del muro de Berlín, como la libertad de expresión, las ideas, los viajes, el rock, los jeans. Ellos no sabían si esto requería un mercado, una empresa privada. Probablemente detrás de aquello estaba este requisito, pero lo que ellos querían son los productos del requisito. Segundo ejemplo. Me ha tocado, como a muchos de nosotros, y sobre todo este año, me cito lo más reciente, participar como observador, como analista, como amigo, no como político, en varios seminarios de dirigentes políticos, presidentes de partidos parlamentarios de todos los países de América Latina,
tres partes diferentes. Y me llamó la atención su preocupación a flor de piel, que yo no sospechaba hasta ahora, por el impacto sobre ellos y sobre la política del proceso de globalización, mencionado en primer lugar y como vedette por su nombre. Ellos no lo describen. Normalmente son más inteligentes que nosotros, se supone son los dirigentes políticos del país. Lo que ocurre es que no tienen tiempo de dedicarse a analizar académicamente el problema, pero reciben su impacto. ¿Pero cuál? No es el impacto de la transnacionalización económica lo que los afecta y los preocupa. Son los medios de comunicación. Es la pantalla chica de la televisión que les quita representatividad y protagonismo. Me voy a referir a eso más adelante. Ellos ven amenazado su rol fundamental en la teoría democrática, que es ser los representantes de la sociedad por la comunicación, por la globalización, que llega siempre antes que ellos a sus bases y a su electorado. Entonces lo perciben de otra manera. No voy a poner el tercer ejemplo porque tenemos muy pocos minutos. De tal manera que en cuanto a su definición yo diría no es un fenómeno económico, es más amplio. Los otros dos puntos los voy a hacer muy breves. ¿Cuál es su sentido? ¿Tiene un sentido, una dirección? Este proceso, creo que Diana también se refirió a los términos uni o multidireccionalidad. Primera pregunta, ¿estamos frente a un proceso o a un proyecto, una conspiración o una ideología? Una de las comisiones de este Congreso tiene ese título, globalización, proceso o ideología. Una pregunta muy válida. Yo sostengo y no voy a argumentar que no es un proyecto, es un proceso. Segunda pregunta, que es la que explica la respuesta a la primera. Este proceso de difusión de formas, de cosas, ¿sirve para transmitir cualquier cosa o no? Sí. ¿Sirve como el microchip o la conexión vía satélite? Sirve potencialmente para transmitir cualquier cosa. Cualquier cosa. Desde las espiritualidades orientales y los fundamentalismos religiosos hasta la droga. Cualquier cosa. Tercera pregunta. ¿Este proceso, de hecho, está transmitiendo cualquier cosa? No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Muy sencillo. Está transmitiendo lo que vale ahora. Y aquí hay una hipótesis que es opinable, que reconozco de antemano que puede ser una opinión aislada. Y es que cada etapa de la historia, cada periodo o conglomeración cultural, tiene dentro de sus corrientes y contracorrientes un cierto sello, un cierto común denominador que la define, la hace nacer y terminar. Y el tiempo en que vivimos, en que ustedes nacieron y vivimos nosotros, tuvo una. Y el tiempo en que vivimos hoy está marcado por el tránsito de una etapa de la modernidad a otra etapa, o lo que otros prefieren llamar con el nombre post, en que hay una enciclopedia de escuelas postmaterialista, postindustrial, postcapitalista, postnacional, postmoderno, postestructuralista. No importa. A mí me atraen algunos, pero considero una simpleza definir un momento como algo posterior a otra cosa, porque usted está definiendo la otra cosa, pero está definiendo qué es lo que viene. ¿Qué es esto? ¿Qué es este cambio de una etapa de la modernidad a otra? La modernidad del Renacimiento fue definida por un historiador como una revuelta de la razón contra un mundo de autoridades admitidas, que era el medioevo. Y si hay un común denominador entre todos los post, sería una revuelta contra la razón organizadora y uniformadora de los tiempos modernos, sobre todo en el proyecto de la Ilustración, en nombre del sujeto, de la creatividad y de la diversidad. En este tiempo hay una apuesta por la diversidad. Hay un rechazo a la herencia de la Ilustración consistente en la creencia en que la sociedad, nuestras sociedades, las ricas, las periféricas, podían ser organizadas
a partir de un paradigma o de un modelo administrado por un grupo esclarecido de gente encarnado en el Estado portador de ese modelo. Y hoy día el común de la gente no cree en proyectos, no cree en paradigmas, ni cree que haya un agente portador de ese paradigma. Los jóvenes no creen, pienso yo, rechazan el tener un número limitado de caminos hechos. No, están abriendo caminos. Cuando nosotros los viejos entramos a la universidad había una docena de carreras. Hoy día en cualquier parte hay 120 o 1000, las hace cada uno. Yo no creo que la mujer tenga un rol en la sociedad, tiene muchos. Eso es lo que fueron a discutir a Beijing. Entonces, eso es lo que se está rechazando. El que la sociedad sea organizada de acuerdo con modelos. No se cree en los modelos. Eso es lo que está transmitiendo el proceso de globalización, en general. No es que esté transmitiendo un modelo contra otro. No es que, como dice Fukuyama, terminó la historia porque las alternativas socialistas y otras fueron derrotados en la lona, por nocaut, por un triunfador que es el liberalismo. No es eso. Lo que esto está transmitiendo es que hay más opciones, que cualquiera puede inventar una opción, que cualquier sociedad, cualquier grupo, cualquier profesión, cualquier empresa inventa su opción. Tercer y último punto. ¿Qué alternativas? ¿Qué reacciones? ¿Qué respuestas? Bueno, el fenómeno es que en la medida en que este proceso de difusión global de formas de actividad que tienen más o menos como común denominador un descrédito de los modelos uniformadores de la modernidad madura, en la medida en que ocurre esto, ello descoloca a la economía, la sociedad y la política, que estaba acostumbrada a trabajar en marcos muy estables. Y refirámonos en este Congreso de Ciencia Política a la política solamente. La política actualmente perdió muchas cosas. Voy a mencionar 3. La actividad política perdió sus referentes. Normalmente sus referentes fueron el Estado, la política se hacía para conquistar el Estado, eran las clases sociales, están borradas, son otras, eran las ideologías, no están en vigencia. La política perdió la credibilidad en sus instituciones, que eran los partidos, los parlamentos y los grupos de presión. En las encuestas no son la vedette. Las encuestas se refieren a personas, se opina sobre preferencias, y cuando se tocan instituciones, el número de respuestas es bajo y las favorables mínima. La política perdió el concepto central de la teoría democrática moderna, que es la representación, y es lo que hablaba hace un momento. Eso es la democracia. Consiste en un contrato social en virtud de la cual la sociedad encarga a sus representantes que administren la sociedad en nombre de ellos, políticamente. Pero con las comunicaciones, con la educación, con la información de la gente, con la inserción de comunidades remotas en el mainstream de la sociedad, el político, el parlamentario está descolocado, porque el concejal, el hombre municipal, el poblador, el ciudadano tienen acceso a la información mucho antes que puedan volver a dialogar con su representante. Y se sienten agredidos, se sienten sobrepasados por los medios, por la televisión, por la escuela, por la educación. Eso es lo que es la relación que existe, a mi juicio, entre este proceso de globalización multidimensional, no solo económico, y la actividad política y la crisis de la actividad política de nuestro tiempo. Termino con un recuerdo nacional, personal. Hubo un economista en Chile que fue uno de los cofundadores de la Escuela de Pensamiento de la CEPAL, Aníbal Pinto, que publicó en los 52 libros, uno llamado Chile, una economía difícil, y otro denominado Chile, un caso de desarrollo frustrado. Y alguien me pidió, como editor de una revista, a mí, pues hoy, que escribiera un editorial sobre Aníbal Pinto al revés. Me costó entenderlo, pero luego lo entendí. Y era que
Mientras Chile y América Latina en los años 50 y 60 fueron un caso de democracias en formación maduras y pujantes y de crecimiento económico débil y frustrado, hoy día más o menos, sin alcanzar todos, el modelo que lamentable y peligrosamente le atribuyen a Chile, que creo que es lo peor que le puede ocurrir, han encontrado una senda de estabilidad y crecimiento económico razonable hacia el futuro, en medio de un restablecimiento democrático sembrado de dudas. ¿Dudas por qué? Porque las instituciones, la representación y la práctica democrática tradicional fue hecha para unos referentes simples que no existen. Y esa es la relación que, a mi juicio, existe entre un proceso multidimensional de globalización y la incertidumbre o descolocación de la actividad política.